Así como lo escucha, ha llegado el momento de hablar de hombre a hombre en este segmento. Y se llama así porque viene siempre un hombre con una palabra de bendición para todos esos hombres que están escuchando Pura Vida a través de la 92.9 en Santo Domingo, pero también en Bávaro, Punta Cana, y a través de la 96.7 en El Cibao. Esta mañana me acompaña pues alguien especial que vino a compartir con nosotros, que además de artista también es pastor, y vino pues a compartir esa palabra con todas esas personas que están sintonizando Pura Vida. Jacobo Ramos con nosotros. ¿Cómo está usted? Saludos, qué bueno estar aquí de regreso en Dominicana, tierra que amo, tierra que quiero, y bueno, estar aquí con Pura Vida. Qué bueno, saludo a toda la gente que están conectada en este momento, donde quiera que nos esté escuchando, viendo. Un saludo fuerte para ti, bueno, y contentísimo. Bueno, aquí vienen con agua, gracias. Loreli, un placer estar aquí contigo y bueno, gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias, y para nosotros también es un placer tenerlo, y más en esta temporada donde nosotros pues tenemos como misión hablarle a todos esos hombres, porque vamos próximo a nuestra conferencia Hablemos de Hombre a Hombre, ¿qué clase de hombre eres? Y justamente las personas que han venido anteriormente nos han hablado, y justamente le han hablado a esos hombres que quieren ser espirituales, pero también que buscan la manera de estar bien en la parte familiar, tanto como matrimonial como padre y demás. Mira, pues yo creo que una de las cosas importantes es que muchos de nosotros cuando nacemos no se nos da la oportunidad en muchas de las culturas. Es interesante porque sí hay lo que se llama un paso de niñez a la hombría. Pero la cultura moderna no se ha establecido un paso para eso. Entonces muchos de los hombres terminan siendo hombres sin saber que son hombres, o sin saber cómo ser hombre. Es como que llegan a esa etapa de repente. Llegan y no están conscientes de qué se espera de ellos. Y hoy quiero hablar un poco sobre la diferencia entre ser hombres y ser niños. Porque la realidad es que muchos de nosotros terminamos con responsabilidades de hombres, pero todavía siendo niños emocionales o niños espiritualmente, sin entender cuál es nuestro rol. Y hay algo que me llama la atención, porque en 1 Corintios 13, que es ese pasaje que se habla para todos nosotros, que se habla sobre el amor, hay un momento dado que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces hay un abandono de niñez que hay que tener, y hay que abrazar la hombría que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué significa eso? Y una de las definiciones que yo he podido dar es que aprendí que ser niño significa que uno hace lo que uno quiere cuando uno lo quiere. El ser niño es no tener responsabilidades. Pero ahora ser hombre implica es asumir la responsabilidad, es hacer lo que a mí me toca hacer. Y no solamente lo que yo quiero hacer, sino lo que yo debo hacer. Y esto me llamó la atención porque en un momento dado hay no sé si conocen la compañía de tarjetas de felicitaciones que se llama Hallmark. Hallmark hizo algo bien interesante, que Hallmark decidió en un momento dado hacer en el Día de las Madres a todas las personas que estaban, a los confinados que estaban en Estados Unidos, les dijo: les vamos a regalar a todos los confinados que quieran escribirle a sus madres una tarjeta de agradecimiento, una tarjeta de amor. Vamos a darle una tarjeta a todos ellos gratuitamente. Y ese Día de las Madres llegó, y llegaron cientos y cientos y cientos de confinados que querían una tarjeta para escribirle algo especial a su mamá. Y dijeron: si esto fue un palo, diríamos en Puerto Rico, un éxito, pues qué tal si podemos hacer lo mismo para el Día de los Padres. Llegó el Día de los Padres y nadie llegó. Porque en nuestra sociedad hay un valor bien alto hacia lo que una madre, una mujer puede dar, pero la ausencia de padres ha hecho que se levanten muchos huérfanos. Y hay muchos hombres que se han criado, y aun cuando hemos tenido, podríamos tenerlo a nuestro lado, a nuestro papá, hay una orfandad de no tener la paternidad, de no tener la marca de bendición que todo hombre o todo niño espera. Entonces es interesante porque cuando Dios crea a Adán y Eva, no los crea como niños, los crea ya como adultos.
Porque para uno poder gobernar, para uno poder multiplicarse, para uno poder hacer, para uno poder tener el propósito que Dios tiene para la vida, uno tiene que hacer lo que dice aquí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, tengo que dejar lo que era de niño. ¿Y qué es dejar lo que es de niño? Aquí dice que un niño no solamente habla como niño, piensa como niño, sino también que toma decisiones, juzga como niño. Y hay 3 áreas que afectan, que esa niñez puede afectar a cada uno de nosotros. Y esa orfandad que podríamos tener puede afectarnos a cada uno de nosotros. Una es la manera en que hablamos, número 2, la manera en que pensamos, pero también la manera en que tomamos decisiones. Esa tercera es bien importante porque la tercera habla de tus creencias. Dicen que hay 3 niveles que los seres humanos tenemos cambio en nuestra vida. El primero es la manera en que nosotros nos actuamos. La segunda es cómo pensamos, pero la tercera es lo que creemos. Lo que creemos cambia mucho cómo nosotros nos vemos, cómo podemos manejar nuestra vida. Y yo quiero aprovechar un momento porque para mí fue bien importante en un momento dado. Yo soy hijo de pastor y yo nací en la iglesia. Yo soy producto de la casa de Dios. Y yo digo que yo fui ese tipo de persona que estuvo toda la vida en la casa de Dios, pero no conocía al Dios de la casa. Yo era el tipo de persona que estuve toda la vida escuchando los coritos, cantando, tocando, participando. Pero aunque me sentaba en las primeras filas, era el tipo de persona que me sentía muy distante de Dios. ¿No tenía una relación con Dios? No tenía una relación con Dios, porque pensaba que lo que se esperaba de mí era que me comportara bien, que dijera lo correcto, que hablara bien, pero en el proceso no había tenido una creencia, no había cambiado algo en mí de poder entender quién era Dios para mí. Y Loreni, hay dos preguntas que todo ser humano se hace. La pregunta es, ¿quién soy yo para Dios? Y segundo, ¿quién es Dios para mí? Y esa segunda, ¿quién es Dios para mí?, determina mi eternidad. ¿Quién es Dios para mí? Pero la segunda, ¿quién soy yo para Dios?, cambia mi identidad, define mi identidad y me trae claridad de quién soy yo. Yo tenía claro quién era Dios. Yo sabía que Dios salvaba, pero no estaba claro quién era yo para Dios. Y eso, una de las cosas que inicia ese descubrimiento de la hombría es saber quién es Dios para ti y quién eres tú para Dios. Porque cuando tú descubres quién es Dios para ti, cuando tú descubres lo que Dios es capaz de hacer contigo, cómo Dios te ve, todo cambia en tu vida. ¿Y qué sucede? Yo estuve toda la vida en la iglesia, pero mi padre fue como muchos de esos pioneros en la fe que tuvimos en nuestro país, que no había mucho en ese momento. Entonces estaba entregándose para el evangelio y todo alrededor de nuestra casa giraba alrededor de eso. Entonces yo tenía como una presencia de él, pero una ausencia. Y un día, yo recuerdo que yo me levanto por muchos años con este resentimiento, si puedo decir, que yo tengo a papi, pero no lo tengo. Lo tengo, pero muchas veces... Cerca, pero lejos. Es cerca, pero lejos. Y eso me di cuenta que era también como yo veía a Dios. Porque la manera en que tú ves a las personas que están cerca de ti en autoridad cuando eres pequeño, define mucho cómo tú vas a ver a Dios. Entonces yo tuve que darme cuenta, y eso fue más adelante, que algo sucedió porque a los 10 años mi familia tiene que tomar la decisión de salir de Puerto Rico y nos mudamos a Estados Unidos. Y cuando nos mudamos a Estados Unidos, todo el mundo se mudó a Estados Unidos esperando el sueño americano, pero el sueño americano no se dio. Lo que se dio fue una pesadilla. Y esa pesadilla, de momento empezamos a ver que toda la familia tuvo que dormir en una sola habitación, que teníamos que hacer filas para tener alimento, que no teníamos lo que yo esperaba. Y en mi corazón, esa decepción empezó a tornarse en un resentimiento hacia mi papá, que los que eran culpables de lo que yo estaba experimentando era mi papá y Dios. Y lo que sucede es que cuando tú te decepcionas de relaciones, tú empiezas a distanciarte de ellas, aunque no lo quieras.
Es interesante lo que dices, Jacobo, en la parte de que así mismo como tú veías a tu padre cerca pero lejos, así mismo veías a Dios. O sea que la relación que muchas veces tenemos con nuestros padres se ve reflejado en la relación que tenemos directamente con Dios. Ya. ¿Cómo se puede sanar esa parte? Porque es algo muy personal y también que se interioriza bastante, porque no es solamente con verlo, sino el sentir ese acercamiento entre tu papá, entre tú mismo también entre la familia. O sea, ¿cómo sanar eso? Yo creo que una de las cosas principales a la hora de sanar eso es entender lo que esas dos preguntas que te hablé. Número, ¿quién es Dios para ti? Ok. Y lo segundo, ¿quién eres tú para Dios? Y en la Biblia hay una historia bien interesante. Bueno, hay varias historias. Vemos la historia de José, pero vemos también la historia de Jacob. Y me gustaría pausar un momento la historia de Jacob, porque la historia de Jacob es de esta persona, este hombre que está buscando la bendición de su padre, que está buscando la aprobación de su padre, la recibe, pero hay gente que vive con la bendición de Dios o la bendición de su padre, pero no puede caminar en esa bendición. ¿Y qué pasó? Como Jacob tuvo que engañar a su padre para recibir la bendición, no se sentía que podía caminar en esa bendición. Y por años se sintió que había un distanciamiento entre quién era él y el potencial que había en él. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de los hombres se encuentran en ese enfrentamiento o en ese conflicto interno. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo la persona que espera a la gente que yo sea? ¿O soy yo realmente el que yo conozco, el que está dentro? ¿Soy yo el potencial? Porque todo hombre tiene un potencial. ¿O soy yo aquel que está lleno de fracaso? Y ahí llega un momento en la historia de Jacob, donde Jacob tiene un encuentro con un ángel y una lucha con un ángel. Y en ese momento el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y cuando le dice el ángel a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Jacob contesta, mi nombre es Jacob. Para aquellos que conocen un poco, Jacob lo que significa usurpador, significa engañador, significa que tomó lo que no era de él, significa que me ha acostumbrado a robar. Era alguien que estaba acostumbrado a lograr todo lo que quería en su vida, tomando lo que no era suyo. Y algunos podrían decir que Jacob tenía el síndrome del impostor. Era alguien que estaba logrando todo lo que quería, pero no se sentía que podía caminar en eso. Y hay muchos hombres que se sienten así. Pero esa pregunta cambió todo en la vida de Jacob. Porque Dios le pregunta. Porque para muchos teólogos entienden que ese ángel era Jesús mismo, que le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, mi nombre es Jacob. Y es como si el ángel le dijera, no, de ahora en adelante no te vas a llamar Jacob. De ahora en adelante te vas a llamar Israel. Y le da un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es el que cambia cómo yo me veo de ahora en adelante. ¿Quién soy yo para Dios? Hay mucha gente, hay muchos hombres que descubrieron quién es Dios para ellos. Que Dios es salvador, que Dios es sanador. Pero hay pocos hombres. Me he dado cuenta que uno de los conflictos más grandes que tenemos en esta era es que hay muchos hombres que están caminando sin entender quiénes son ellos para Dios. Cuando Jacob descubrió quién era para Dios, cuando se dio cuenta que ya no era un usurpador, que no tenía que tomar en sus manos lo que le correspondía, sino que podía confiar en toda la plenitud y toda la generosidad que Dios tenía para él, que el Padre quería bendecirlo desde siempre, de que él tenía un lugar en la mesa. Y cuando eso sucedió, todo cambió en la vida de Jacob. Entonces, si me permite, me podría compartir algo muy personal. Claro que sí. Vamos a ponerlo personal aquí. Loren, en un momento dado, yo me sentía como Jacob. En un momento dado, yo me sentía que yo estaba en la iglesia, pero yo no era el hombre que la gente pensaba que yo era. Y desde niño yo tenía esta lucha de quién yo era, si yo era la persona que la gente decía que la gente veía, o yo era la persona que yo veía. ¿Tenía el síndrome del impostor también? Exacto. Yo creo que sí, que por mucho tiempo me sentía que tenía la bendición de Dios, pero no podía caminar
bajo la bendición de Dios. Y recuerdo que un día, con todo este resentimiento que tenía, el detalle es que cuando tú tienes un resentimiento hacia Dios, tú no sientes que puedes traérselo a Dios. Y la mayoría de nosotros caemos en la trampa del enemigo, es que nos alejamos de Dios en vez de traerlo a Dios. Y puede ser que haya alguien que en este momento me esté escuchando que ha sentido por mucho tiempo que tiene que mantener su dolor, su frustración, todo lo que está viviendo, lo que lo tiene que mantener lejos de Dios, en lugar de traerlo a Dios. Y yo recuerdo que un día, estando en la universidad, en mi segundo año, repito, todos los años he estado en la casa de Dios, pero no conocía al Dios de la casa. Y ese día empecé, mientras estaba manejando, a la medianoche, empiezo a gritarle en el carro a Dios. Digo, Señor, tú te olvidaste de mí. Cuando más yo te necesitaba, tú te olvidaste de mí. Por primera vez yo empiezo a tener una conversación con Dios, no sobre lo que Dios quiere hacer en mí, sino en el dolor que yo tenía en el alma. Y ahí es que está, ahí descubrí que ese era el niño que necesitaba ser sano. Que a mí me costaba ser el hombre que Dios quería, porque todavía el niño en mí no estaba sano. Y como el niño no estaba sano, cada vez que venía una situación, el niño salía, en vez de salir el hombre. Y por eso muchos hombres que están casados no terminan siendo el esposo que pueden ser, porque todavía el niño que está en ellos no ha sido sanado. Por eso muchos empresarios no terminan cumpliendo con el potencial que Dios quiere para ellos, porque el niño que está en ellos no ha sido sano. Y ahí en la palabra dice que cuando era niño pensaba, hablaba, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, ¿y cómo podemos ser hombre? Descubriendo quiénes somos nosotros para Dios. Esa noche yo empecé a tener esa conversación con Dios, y mientras estaba teniendo la conversación con Dios, yo escucho por primera vez, Lorení, yo escucho que Dios me dice, Jacob, yo nunca te he dejado. Yo estaba manejando, mientras estaba manejando, yo siento que alguien se sienta en el pasajero y empieza a tener una conversación conmigo, y yo me estaciono allí en el camino de la carretera, y mientras estoy hablando y expresando mi dolor, yo escucho que Dios me dice, Jacobo, yo nunca te he dejado. Yo siempre he estado aquí. Y yo siempre he contado contigo. Esa frase, yo siempre he contado contigo, para mí cambió todo. Te dio el sentido de quién eres tú para Dios ahí. Que Dios tenía un amor tan incondicional para mí, que Él estaba dispuesto a encontrarme donde yo estaba, a encontrarme aún en ese dolor. ¿Qué sucede? Eso cambia mi vida para siempre. Porque yo me levanto de allí, y de ahí en adelante recuerdo que yo voy a ese fin de semana, fue como un jueves, y el fin de semana voy a un retiro que me habían invitado, y en ese retiro por primera vez yo escucho una palabra directa de parte de Dios hacia mi vida, que me dice, Jacobo, yo te he llamado al ministerio. Fue un antes y un después. Yo por años no quería saber del ministerio. Yo por antes no quería saber nada de la iglesia. Yo quería ser médico, ese era mi plan para mí. Yo quería tener una buena vida, pero un buen muchacho, pero no quería estar metido en las cosas del Señor. Y todo cambia. Mi prioridad cambia, mi sentido de vida cambia, mi sentido de propósito cambia cuando tienes un encuentro cara a cara con el Señor. Lo que sucede un par de años después es algo que cambia mi vida. Y es que luego me toca casarme, y yo había mantenido una distancia con mi padre. Yo tenía una distancia que yo encontraba en el momento que era saludable. Era como, él tuvo una distancia conmigo, yo tengo una distancia, él está ocupado, yo estoy ocupado. Y no era ninguna animosidad, pero había una distancia, pero no era saludable. Pero pensábamos que era saludable. Y cuando yo tengo mi primera hija, tengo 2 hijas, llevo 27 años casado con una preciosa puertorriqueña que se llama Raquel. Mi hija mayor se llama Osana, tiene 23 años. Mi hija pequeña se llama Paloma, tiene 20 años. Pero cuando Sana nace, y yo estoy allí en el parto, y yo veo que sale esa niña, y yo la recibo, y el doctor me mira y me dice, ¿quiere cortarle el cordón umbilical? Yo estoy así, y yo temblando. Sí, y tomo las terazas temblando ahí, y corto el cordón umbilical. Me llega a la realidad de algo, que ahora se esperaba que yo fuera no solamente un hombre, que ahora se esperaba que yo fuera un padre.
Y ese es el tercer nivel que todo hombre debe crecer. Es que hay niños que logran pasar a ser hombres, pero hay hombres que logran pasar a ser padres. Y ser padre es diferente a ser hombre. El hombre asume responsabilidad por sus propios actos. El niño no asume responsabilidad, pero el padre asume responsabilidad no solamente por sus actos, sino por futuras generaciones. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo regreso al lugar que me tocaba cambiarme de la ropa que te dan para el parto, y estoy allí cambiándome, yo escucho a Dios, el mismo Dios que me habló aquella noche en el auto, que me dice: Jacobo, así como cortaste el cordón umbilical de tu hija, tú tienes que cortar un cordón umbilical de dolor que tú vienes arrastrando con tu papá. Y hasta que tú no cortes eso, no, hay cosas en ti que no se van a dar, hasta que no seas capaz de enfrentar el dolor del pasado. Generalmente escuchamos ese tipo de historia con personas que su padre no está presente como tal, o que ha pasado alguna situación, pero no es muy común verlo con padres que están dedicados a el ministerio como tal, pero tal vez es más común de lo que nosotros nos imaginamos, porque personas no lo expresan. En ese sentido, ya que tenías esa experiencia de que te alejaste de tu padre aún teniéndolo súper cerca, ¿qué no hiciste o qué hiciste para que eso no pasara con tus hijas? Bueno, yo creo que lo primero que pasó sucedió luego de allí. Fue que me di cuenta que yo había tenido una conversación para perdonar a mi papá. Y yo he estado conforme con eso. Pero Dios me dijo: no es suficiente perdonarlo, tienes que amarlo. Que son dos cosas diferentes. Y un día decidí tomar la llamada. Y te voy a explicar rápidamente, porque nosotros estábamos un día, yo estaba en casa, después de un domingo, de esos domingos de gloria que hay, de bendición, y yo estoy en casa y estoy sentado, y todavía no estoy claro si fue una visión o fue un sueño que fue, o si fue algo después del sancocho, o algo que me dio después de comer, pero yo estaba sentado en el sofá de mi casa en ese momento, y yo veo que yo tengo la imagen de lo que fue el funeral de mi abuelo. Y en el funeral de mi abuelo, yo entro con mi papá tomado de la mano, y sabes que en los tiempos de antes velaban a la gente en las casas, pero a mi abuelo lo velaron en su casa, pusieron el féretro allí en la sala, y entramos, y cuando estamos entrando, yo veo que mi papá se tira encima del cuerpo de mi abuelo y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y para mí este era el hombre que yo he estado viendo por mucho tiempo desde que era niño, fuerte, y ahora lo estoy viendo quebrado. Pero esto pasa realmente, y yo me acuerdo de eso años después, cuando tengo a mi hija, y aquí estoy en mi sala acordándome de ese momento, y Dios me dice: tu papá estaba llorando, porque lo que tú has esperado de tu papá también lo había esperado de tu abuelo. Ese es el cordón de dolor que ha estado corriendo entre ustedes. Me dice: tu papá ha estado esperando que tu abuelo le diga cuánto lo ama. Y tú has estado aquí esperando que tu papá te diga cuánto te ama. Pero tú puedes asumir responsabilidad, pararte y bendecir a tu papá y romper con el ciclo de dolor. Y recuerdo que yo tomé la llamada y decidí, tomé el teléfono y decidí llamar a mi papá. Y cuando llamo a mi papá estaba emocionado porque estaba determinado a llamarlo. Uno piensa que ese día todo va a cambiar. Hoy es el día. Este es el día del video. Entonces llamo a mi papá, mi mamá toma el teléfono, la saludo, le digo: ¿me puedes pasar a papi? Y cuando mi papá toma el teléfono, yo no sé cómo decirle lo que tenía que decirle. Y de momento hemos sido súper fan de los Yankees por muchos años, pero empezamos a hablar del deporte, de aquello, del béisbol, y le damos las 7 vueltas a Jericó. Hasta que finalmente le digo: papi, yo necesito decirte algo. Cayó el muro. Exacto. Le digo: papi, yo necesito decirte cuánto yo te amo. Y lo mismo que me respondieron los que están escuchando en este momento, me respondió mi papá. En el momento, el niño que estaba en mí no supo cómo responder. Y él me dijo: te voy a pasar a tu mamá. Y a mí eso provocó mucho dolor. Yo cogí el teléfono
Y les puedo ser honesto, ¿verdad? Cogí el teléfono y empecé a dar golpes. Porque el niño que estaba en mí esperaba otra respuesta. Y cuando no recibí la respuesta que yo esperaba, me decepcioné. Pero Dios me estaba diciendo, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar para ver un milagro? Me tomó unos días y volví a llamarlo otra vez. Y cuando volví a llamarlo otra vez, pasó todo lo igual. Mi mamá me pasó a mi papá, hablamos de los Yankees otra vez, le dimos las 7 vueltas a Jericó y finalmente le digo, papi, y vuelve a decirme lo mismo, te voy a pasar a tu mamá. Pero Dios me dijo esta vez, tu papá no sabe responder porque nunca ha recibido esa palabra de amor. Me dice, no te canses de sembrar, no te canses de hacer el bien, no te canses porque ahora te toca a ti bendecir a tu papá. Y ese fue el momento donde estaba viendo una graduación donde el niño estaba pasando a hombre y el hombre estaba pasando a ser padre. Y cuando yo recuerdo que después de varias llamadas, últimamente llamo a papi y lo llamo, me toma mi mamá el teléfono y era como si todo se estaba repitiendo otra vez. La misma historia. En la misma historia. Y de momento, cuando terminamos de hablar de los Yankees, le entro al tema y algo pasó diferente esta vez, Loreni. Fue como si los cielos se abrieran. ¡Ah! Y mi papá dijo, yo también. No era lo que yo esperaba escuchar. Pero era el primer paso para una sanidad entre nosotros. Y ahí en adelante mi relación con mi papá cambió para siempre. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que muchos de nosotros a veces nos conformamos con llegar hasta cierto punto. Después ya yo perdoné a papi. Y sí está bien. Pero hasta que no seamos capaces de enfrentar el dolor del pasado y poder enfrentarlo y tener una perspectiva diferente de lo que sucedió, una perspectiva sanadora y redentora, que fue lo que tuvo Jacob. Jacob se convirtió en el padre de una nación. Y hay hombres que Dios quiere que se puedan convertir en hombres, no solamente de niños a hombres, pero también que de hombres puedan convertirse en padres para generaciones. Y que podamos ser la influencia, la gracia, la bendición y que podamos levantar generaciones de bendición donde quiera que estamos. ¿Significa que vamos a ser perfectos por esto? No. Pero significa que vamos a tener un compromiso de decir, Señor, quiero verte en mi vida. En todas las áreas de mi vida quiero verte. Y el día que me ha tocado cometer un error, me siento con mis hijas y puedo hablar con ellas y puedo decirle, hey, en esa área no fui el hombre que debo ser. Me comporté como niño, porque todavía hay un niño que está buscando salir. Cierro con esto. Nosotros, años después de esa conversación que tuve con mi papá, tomé la decisión de invitar a mis padres a unas vacaciones. Y yo puedo recordar todavía, cuando estábamos allí en la playa, que no era muy común que se diera entre nosotros como familia, porque el ministerio, y ahorita me decía que no es común que se dé, la realidad es que cada vez que yo cuento un poco sobre esto, donde quiera que voy, veo muchos hombres que se acercan. Porque hay muchos hombres que tuvieron a su padre físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Y no necesariamente porque quisieron ser ausentes, que no supieron cómo ser los hombres o los padres que tenían que ser. Porque nadie les ayudó a ser esos hombres. Y por eso la palabra dice que un hierro ayuda a afilar otro hierro, porque cada uno de nosotros podemos formar la vida de otros. Y yo estaba ese día allí, estábamos en la playa, y de momento yo veo a mi papá que está con mis hijas y que está jugando allí en la playa con ellas. Y cuando yo estoy viendo a mi papá con mis hijas jugando en la playa, yo miro así y yo siento el Espíritu que me habla nuevamente. Y me dice, por cuanto te paraste en la brecha, no solamente un hijo ganó un padre y un padre ganó un hijo, es que una nieta ganó a un abuelo. Hace 10 meses atrás mi papá pasó con el Señor, a estar con el Señor. Y estando allí y ver el amor de mis hijas hacia a mi papá, ver cómo pudimos estar con él en la cama, donde lo estábamos despidiendo y cantando tu fidelidad es grande. Y darnos cuenta que Dios fue, ¿sabes? Que el hombre que tengo delante y el hombre que yo soy ahora en gran medida se debe a esa siembra de fe
que Él estuvo en mí. Mi papá conoció al Señor en una de las peores condiciones que puede conocer una persona al Señor. Conoció al Señor en la cárcel, de jovencito envuelto en el mundo de la droga. O sea, mi papá tuvo una niñez sumamente difícil. Por eso Él me dio todo lo que Él pudo darme, pero había cosas que no tenía para darme porque nunca las recibió. Y ahora que yo las tenía, en lugar de demandarle y molestarme con Él, me tocaba ayudar a hacer sanidad para Él. Por eso la Biblia dice que el corazón del Padre se tornará al Hijo y el corazón del Hijo se tornará al Padre. Porque hay una gracia cuando podemos descubrir quién es Dios para nosotros. Pero hay una sanidad cuando podemos descubrir quiénes somos nosotros para Dios. Wow, qué testimonio tan hermoso, y que yo sé que esos hombres que están ahí escuchando, porque hay algo importante, Jacobo, que mencionabas en todo esto, que es la parte de la decisión que tomaste de sanar para que no solamente eso resultara bien para ti, sino también para los demás. O sea, que hay un efecto que no solamente va a resultar en tu vida, sino en los que te rodean. O sea, que de esa decisión va a depender algo en tu vida y en la de los demás. Loreni, yo creo que hay muchos de nosotros que no entendemos muchas veces cómo respondemos a situaciones, a presiones, cómo constantemente seguimos en un ciclo en nuestra vida emocional, en un ciclo de dolor. Constantemente me encuentro hombres que me dicen, yo no quería gritarle así a mi esposa y terminé así. O yo no quería irme corriendo de la casa y terminé saliendo de la casa. Yo no quería terminar usando drogas esa noche y terminé. Porque cuando el niño que está dentro de nosotros no se sana, ese niño va a seguir cobrando factura. Y ese niño está buscando todavía cómo manejar el dolor del pasado. Y yo vengo a decirte de parte del Señor que esa realidad, esa vida, ese niño que está en ti, la Biblia lo dice, hay manera de ver que ese niño se convierte en hombre. ¿Y cómo es? Si podemos, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Que pueda haber un cambio integral en nuestra vida. Pero también quiero animarte a que te puedas unir a otros hombres que puedan ayudarte a descubrir quién eres en Dios y que te ayuden a caminar, a animarte en la fe y animar a sacar la mejor versión de Dios en tu vida. Y yo creo que eso es lo que he podido hacer en estos últimos años, es descubrir hombres que aman a Dios y caminar con ellos y creer en todo lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Bueno, señores, hemos tenido acá una conversación maravillosa, una conversación que yo sé que ha bendecido la vida de muchas personas que están ahí, Jacobo, y también yo sé que esto va a motivar a otros hombres que tal vez tienen esa parte por sanar para que se den cita en nuestra conferencia Hablemos de Hombre a Hombre. Como citaste, pues eso va a ayudar, el relacionarte con otros hombres, ¿verdad? Va a ayudar a que tal vez sanen esas cosas que no sabía que estaban ahí, pero están. Así es, así es. Bueno, señores, y recordarle a todos ustedes que si llegaron tarde a esta conversación pueden entrar a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube, Pura Vida Network, y ahí en la sección de en vivo lo van a encontrar. Pero esta noche Jacobo tendrá una participación en un encuentro de hombres que no solamente va a estar predicando, sino también adorando, ¿verdad? Así es. Así que le invitamos que estén con nosotros esta noche en la Iglesia Global. Va a ser un tiempo glorioso. Neftalí, ¿sabe a qué hora comienza? 7:30 de la noche estaremos por allí compartiendo canciones, pero también compartiendo una palabra que sé que va a bendecir tu vida. Y quiero verte, quiero que podamos abrazarnos y seguir creyendo en lo que seguir creyendo en el proyecto de Dios para nuestra vida. Excelente. Vamos a recordar las redes sociales, Jacobo, por si alguien quiere buscar y demás. Sí, en Instagram pueden buscarme y en Twitter, en todas, Jacobo Ramos. Así de sencillo, Jacobo Ramos, Instagram, Twitter, en Facebook, por ahí nos pueden buscar. Excelente, muchísimas gracias. Y ahí escucharon a Jacobo Ramos, que ha compartido una palabra de bendición con nosotros. A todos ustedes, gracias por la sintonía, y les recordamos que usted puede entrar a nuestro canal de YouTube,
Pura Vida Network para que pueda pues disfrutar nuevamente de esta conversación. Así que sigan ahí disfrutando y recuerden que si quieren ser parte de nuestra conferencia Hablemos de Hombre a Hombre, solo debe llamar al 809-567-5351 para más información, recordándole que esta actividad llega a ustedes gracias al Ministerio de Pura Vida. Será hasta el próximo martes que recibiremos otro hombre de valor acá en esta programación, en esta sección de Hablemos de Hombre a Hombre. Nosotros seguimos con más y les dejo con esta canción de Jacobo Ramos, Misericordia.